Si alguna vez te preguntaste por qué las elecciones en Estados Unidos duran tanto, estás en el lugar correcto. Esta pregunta me la planteé yo mismo hace unos días estando en Estados Unidos, viendo toda la situación electoral que se movía en el país, que muchos estados promovían el vote early, es decir, votar temprano. Entonces fue un tema que me llamó mucho la atención, por lo tanto decidí hacer este podcast. Estás escuchando El Futuro Soy, mi nombre es Mati Sánchez, tu presentador, y como te mencioné anteriormente, empecé a investigar un poco al respecto de por qué, por ejemplo, en Argentina o en México, las elecciones suceden simplemente en un día. Normalmente un domingo todo el pueblo va, vota y en cuestión de horas, por ejemplo 6-7 horas después de que cierran las urnas, ya sabemos quién es el ganador. Sin embargo, por lo menos este año 2020, en elecciones electorales en Estados Unidos, después de varias horas de haber concluido o cerrado las urnas, aún no se sabe el ganador. Y más sorprendentemente aún, la gente está votando hace varias semanas. Investigando me di cuenta que algo fundamental es que en Estados Unidos se puede votar por correo. Es decir, nosotros como ciudadanos estadounidenses podemos ejercer nuestro voto depositando simplemente la boleta electoral en nuestra casilla de correo y enviándola al estado correspondiente para que la recuente. Entonces, eso promueve que exista el vote early, porque la logística para enviar los votos puede demorarse. De hace muchos años atrás la logística era muy lenta. Tenemos que imaginar la época donde no existían los autos o estaba recién empezando los autos y era todo a caballo. Entonces eso es un factor que determina por qué son tan largas, porque la gente puede empezar a votar muchísimo antes. Y en este año 2020, con toda la situación global que estamos viviendo, que está viviendo Estados Unidos, muy afectado por toda la pandemia, la gente decidió utilizar ese medio de voto como medio principal, lo cual va a hacer que sea aún más lento. Entonces, ¿cómo puede ser que un país de tercer mundo como Argentina, como México, como Chile, puedan contar los votos mucho más rápido que en Estados Unidos? Entonces, siguiendo un poco con mi búsqueda en internet, me di cuenta que muchas veces, en la gran mayoría de los casos en Latinoamérica, los votos, además de ser contados, también influye mucho la estadística. Se hacen aproximaciones de cómo reacciona la media de los votos en cada mesa, en cada colegio, en cada escuela donde vota la gente, en cada institución, y en base a eso, en los promedios son los resultados que presentan. Entonces, hay mucho de proyección porque se basan en la estadística, en encontrar la media justamente para determinar quién fue el ganador de las distintas áreas y de las distintas ubicaciones. Mientras que en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, no. Y algo muy curioso es que en Estados Unidos uno puede tener la mayor cantidad de votos por el pueblo, sin embargo perder las elecciones, como fue en el 2016 con Hillary Clinton contra Donald Trump, que perdió. Sin embargo, Hillary tenía muchos más votos que Donald Trump. Y esto se debe a que cada estado, cada provincia, como los conocemos en algunas partes del mundo, tienen asientos y distintas cantidades de votos. Entonces, cada uno de los candidatos tiene que ganar esos asientos e ir sumando los distintos votos para quedarse con la presidencia. El que primero llega a 270 es el ganador, porque nadie puede tener, por ejemplo, si uno tiene 270, la otra persona no puede tener 270 por la cantidad de asientos disponibles que hay. Y eso me parece muy curioso, muy raro y muy distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en Argentina y en México. Siguiendo con la investigación, me di cuenta, y que es algo también sorprendente, que en Estados Unidos nosotros podemos saber cuándo van a ser las elecciones, por ejemplo, de acá a 100 años, 200 años. Y siempre son los noviembres, cada 4 años consecutivos. Entonces, eso está inscrito en la Constitución y hace que también sea muy lento, porque al saber la fecha exacta de cuándo se va a celebrar las elecciones, la gente puede empezar a votar antes, justamente por todos los temas que vimos anteriormente, y eso es muy diferente aquí en algunos países de Latinoamérica, donde la fecha es arbitraria. Cada elección se determina una fecha, por ejemplo en Argentina suele ser en octubre, pero depende, eso ha empezado a pasar desde que volvimos a la democracia, desde que salimos de la dictadura.
y antes se celebraban en fechas distintas y puede cambiar en el futuro, no está establecido. Sin embargo, por constitución en Estados Unidos siempre va a ser en noviembre cada 4 años exactos. Entonces eso sería muy complicado llegar a cambiarlo, ya que hay que modificar la constitución y no se modifica hace bastantes años. Entonces esa fue la pequeña conclusión de por qué en Estados Unidos las elecciones duran tanto. Hace más de un mes que la gente está votando y sin embargo hace algunos días terminaron las elecciones y siguen contando y contando votos, porque incluso en algunos estados, y esto también es importante aclararlo, cada estado puede definir cómo vota la gente, cuánto demoran en contarse, incluso si pueden votar hasta una vez cerrada la urna. En algunos estados aceptan recibir votos una vez cerradas las urnas, entonces eso lo dificulta tanto al conteo y es la situación que está pasando ahora mismo al momento de grabar este video, que todavía no se sabe quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Fue muy curioso ver cómo en 2 estados distintos, como el de Pensilvania, la política se desarrollaba muy fuertemente, teniendo en cuenta que son vecinos de Delaware, que es de donde Biden hizo toda su carrera política. Y por otro lado en Chicago, Illinois, que también estuve, nada de política, muy pocos carteles de votar, poco incentivo para que la gente vote. Quizás en algunos centros comerciales había algunos letreros, pero no mucho más, mientras que en Filadelfia era todo lo opuesto. Así que bueno, espero que la hayan disfrutado esta conclusión, esta pequeña reflexión que hice, que quería compartir con ustedes en este episodio del podcast, que hace casi 2-3 semanas que no sacaba un episodio nuevo y tenía ganas de compartir estos con ustedes. Si les gustó, lo invito a que los compartan en las redes sociales para que otras personas también se informen y sepan cómo funcionan y por qué las elecciones en Estados Unidos duran tanto. Mi nombre es Mati Sánchez, no te olvides de seguirme en las redes sociales, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube o a si estás escuchando desde Spotify o cualquier plataforma de podcast, te invito también que me empieces a seguir en esa plataforma y nos vemos en unos días con un podcast nuevo. Chao, chao.